Hey Coder, en esta clase voy a enseñarte cómo crear esta aplicación que a partir de la latitud y la longitud obtiene los datos del clima. Nosotros podemos escribirle aquí nuestra latitud y la longitud, pero esto digamos que el usuario por lo general no lo conoce. Entonces a partir de HTML5, su API geolocalización, si nosotros damos un clic en este botón, él lo obtiene por nosotros. Una vez obtenido esto, pues tan solo damos clic en el botón de Go y hace una petición a nuestro servidor de Express con Node.js y a partir de allí nos devuelve, digamos, los datos de nuestro clima, es decir, nos devuelve el clima a partir de la latitud y la longitud que nosotros les estamos enviando. Esto es posible gracias a una API que vamos a utilizar en esta clase llamada Dark Sky. Esta API lo único que hace es que a partir de los datos que nosotros estamos enviando, pues él obtiene, digamos, el clima. Y de hecho tiene muchos más datos, él hace mucho más que tan solo enviar los datos del clima, también envía otros datos relacionados. Pero nosotros vamos a enviar o vamos a utilizar estos pocos datos para crear nuestra API. Esto es posible gracias a que él tiene un servicio que se llama, digamos, darksky.net/dev o development o desarrollo, que le permite a los desarrolladores empezar a utilizar su API de una manera bastante sencilla. Entonces es la aplicación que vamos a estar construyendo. Así que sin más, empecemos. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta con el nombre del proyecto. Este proyecto lo voy a llamar Climate-app, aunque puede tener cualquier nombre. Aparte de esto, también ya todo el código que voy a escribir en este ejemplo, vamos a tenerlo disponible en mi GitHub. Así que si quieres ir viendo el código, pues tan solo tienes que ir a la página de GitHub y en mi usuario vas a poder ver este proyecto allí para que puedas ver todo el código que vamos a escribir. Vamos a empezar creando nuestra estructura del proyecto. Vamos a arrastrar nuestra carpeta vacía a nuestro editor de código Atom y una vez esté abierto este proyecto allí, vamos a iniciar un proyecto de npm. Para iniciar un proyecto de npm tan solo tenemos que ejecutar el comando npm init, así que vamos a abrir una consola. Vamos a abrir una consola de Windows. Una vez abierto vamos a ubicarnos allí en el proyecto, es decir, cd climate primero tengo que entrar al escritorio cd desktop. Una vez dentro del escritorio entro al proyecto que se llama Climate App y una vez allí npm init-yes. Con este comando pues vamos a ejecutar o vamos a crear un package JSON. El package JSON tan solo es un archivo de configuración del proyecto. Esto quiere decir que nos va a listar todas las dependencias o digamos código que vamos a necesitar para el proyecto. Así también vamos a poder escribir algunos scripts. Aquí tenemos este package JSON. Por ejemplo, nos dice el nombre, la versión, las palabras claves que podemos utilizar para encontrar ese proyecto, etc. Son los metadatos del proyecto. Vamos a empezar instalando algunas dependencias. Entre ellas vamos a instalar, por ejemplo, Express, que es el framework de Node.js, para poder crear nuestro servidor. Y también vamos a necesitar de otros módulos o de otras dependencias. Así que vamos a listarlas. Express es tan solo la forma en la cual yo voy a crear el servidor, pero también voy a necesitar otros módulos como por ejemplo EJS, que es el motor de plantillas, en el cual me va a permitir escribir HTML más algunas funcionalidades añadidas. Es decir, puedo utilizar HTML con algunos bucles condicionales y cosas que me trae JavaScript. También vamos a utilizar Morgan para ver algunas peticiones que me llegan a mi servidor y mostrarlos por consola. Y también voy a instalar Forecast.io, que es un módulo que me va a permitir conectarme a una API del clima que se llama Dark Sky, pero por ahora al menos vamos a dejarlo instalado, así que con esto tan solo damos un Enter y a partir de aquí vamos a tener que esperar a que la descarga termine. Muy bien, los módulos ya se han terminado de instalar, aquí los vemos listados, tenemos estos 4 módulos que acabamos de instalar. Vamos a empezar a crear la estructura de nuestro proyecto. Vamos a ir a Climate App y dentro de allí vamos a crear un folder llamado src. Este folder llamado src o source en inglés, lo que vamos a hacer es dividirlo en múltiples subcomponentes, aunque sería lo más adecuado decir que son subcarpetas. Estas subcarpetas, cada una de ellas hará una funcionalidad. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta llamada public que va a contener todo el código del frontend, es decir, va a contener los HTML, los CSS, las imágenes, las fuentes, todo lo que enviamos al frontend. También vamos a crear otra carpeta. La otra carpeta recibirá el nombre de routes o rutas en inglés. Lo que vamos a hacer aquí es colocar todas las URLs que nuestro servidor va a poder manejar. Es decir, por ejemplo,
app o @about o acerca de o cualquier otra ruta que creemos, la vamos a agregar dentro de esta carpeta. Además también vamos a crear otra carpeta que va a contener lo que le enviemos al navegador cuando nuestro servidor, digamos, procese una ruta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el usuario entra a la ruta about o acerca de mi aplicación, yo voy a buscar en esta carpeta views, digamos, el HTML que tengo que enviarle cada vez que llega esa petición a mi servidor. Aparte, también vamos a crear un archivo llamado app.js. Este será el archivo principal o el archivo, digamos, el archivo main o el archivo que dará inicio a toda la aplicación. En resumen, el app.js es tan solo el archivo que va a ejecutar la aplicación. Entonces vamos a empezar. Vamos a primero ejecutar este archivo app.js. Entonces vamos a requerir, por ejemplo, un módulo de Express primero para poder crear el servidor. También vamos a inicializarlo, es decir, vamos a crear una constante llamada app y que inicialice este módulo de Express. Una vez inicializado, vamos a decirle que escuchen un puerto. En este caso vamos a decirle que escuchen el puerto 3000 y que luego que escuchen ese puerto, pues que me mande un mensaje. Y que me mande un mensaje a través de, digamos, de un mensaje por consola llamado console.log, y adentro vamos a colocarle server on port 3000. Con esto lo que hacemos es tan solo enviarle un mensaje por consola a los usuarios de que el servidor está, digamos, está inicializado. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ir a nuestra consola que ya teníamos abierta en la consola de Windows y vamos a decir node, y recuerden de que tenemos que entrar a src, y luego de que entramos a src ejecutamos ese archivo app.js. Entonces decimos node espacio app, bueno, src, luego app.js. Observen que me dice server on port 3000 porque es el mensaje que yo le dije que me mande cuando la aplicación inicie. Entonces vamos a ir al localhost 3000 y me dice no se puede obtener la ruta get a la ruta inicial. Esto está funcionando, el servidor de Express está funcionando, solamente que me está diciendo que no puede obtener rutas porque obviamente no he creado rutas aún. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir agregando algunas partes de Express o subdividiendo nuestro código con comentarios, es decir, primero voy a agregar configuraciones, settings, luego voy a agregar middlewares, que son funciones que se ejecutan cada vez que el servidor recibe una petición, y luego voy a agregar routes o rutas en inglés, y finalmente vamos a poder agregar archivos estáticos que podemos enviarle al navegador, static files, y con esto tenemos nuestro servidor ya configurado. Vamos a tratar de enviarle todo esto, digamos, vamos a tratar de escribir todo esto paso a paso. Primero vamos a decir las configuraciones o settings. Vamos a decir app.set. Vamos a configurar algo en nuestro servidor o en nuestra aplicación de Express. Vamos a configurar un puerto. Entonces el puerto vamos a decirle que va a utilizar el process.end.port, que es una variable que lo único que hace es decir, esto, digamos que nuestro servidor tiene configurado un puerto, y si tiene configurado un puerto, esta variable nos dará ese puerto. En caso contrario, si no existe esta variable, yo le puedo decir que utilice el puerto 3000. Y con esto, pues ya estoy como validando que existe un puerto o no. Entonces aquí, en lugar de decirle que utilice un puerto 3000, vamos a decirle de la aplicación, obtén el puerto que he configurado anteriormente. Es decir, este puerto de aquí viene a ser lo mismo que todo lo que he escrito en esta línea de código de acá. Entonces con esto, lo que vamos a hacer aquí también podríamos reemplazarlo para concatenarlo con ese puerto para que nos muestre ese mensaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a continuar y vamos a tratar de configurar o decirle a nuestro servidor en dónde está esta carpeta views. Esta carpeta views es la que contendrá todos los archivos del frontend o todos los archivos de mi motor de plantillas EJS. Entonces primero vamos a decirle que voy a utilizar un motor de plantillas app.set. Voy a decirle, los motores de plantillas se llaman View Engine en Express, un motor de la vista. Vamos a decirle que voy a utilizar EJS. Y hasta este punto ya tenemos EJS configurado. Pero Express necesito también decirle a Express en dónde va a tener la carpeta de las vistas. Para decirle en dónde va a estar la carpeta, vamos a configurar también, así, al igual que como hicimos con el motor y con el puerto, vamos a decirle que la carpeta de las vistas, y de hecho lo vamos a colocar antes de View Engine, vamos a decirle en dónde está. Voy a utilizar un módulo de Node.js que viene instalado cuando instalamos Node.js.
que se llama path. Este módulo es bastante utilizado para trabajar con las rutas de nuestro sistema operativo, o las rutas de donde podríamos encontrar los archivos. Entonces este módulo path vamos a utilizarlo y vamos a utilizar su método join, que se encarga de unir rutas o directorios. Entonces voy a primero obtener la ruta en donde estoy ubicado, es decir, este dirname me obtiene la ruta del proyecto, me va a ubicar exactamente aquí. En realidad me va a ubicar dentro de la carpeta src, porque recuerda que el archivo que está llamando este constante dirname es el archivo app.js. Entonces lo que hace dirname es ubicarme exactamente dentro de src, porque allí adentro está app.js. Y luego voy a concatenarlo con la carpeta que quiero decirle dónde están las vistas. La carpeta se llama views, entonces vamos a colocarle el nombre views. Y con esto lo único que estoy diciendo es, pues en esta carpeta views que tengo en mi servidor estarán ubicadas todos los archivos de HTML o EJS que quiero utilizar. Y con esto ya acabamos con las configuraciones. Vamos a continuar con los middlewares. El middleware es una función que se ejecuta cada vez que Express recibe una petición. Pero cada vez que recibe una petición yo quisiera verla por consola, es decir, quisiera verla por esta consola de aquí. Quisiera ver que cada vez que llegue una petición, pues lo quiero mostrar por una línea que me diga ha recibido una petición desde esta dirección y está pidiendo esto. Pues vamos a utilizar Morgan, que nos facilita esto porque ya él tiene la funcionalidad. Entonces vamos a decirle, importamos primero Morgan, luego vamos a middlewares y vamos a decir, aplicación utiliza un middleware, se va a llamar Morgan. Este middleware Morgan recibe una configuración. Le voy a decir que recibe la configuración dev de development o de desarrollo. Muy bien, con esto lo que vamos a hacer por ahora es tan solo ubicar todo esto de aquí, este middleware, tratar de verlo en la consola. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a apagar el servidor, vamos a volver a inicializarlo, server on port 3000, vamos al localhost 3000, yo refresco y observen de que está exactamente igual. Pero en mi consola observen de que ahora me dice, has obtenido una petición GET, porque todos los navegadores hacen petición GET, es decir, hacen una petición para obtener datos, y me lo ha hecho a la ruta inicial, es decir, a la ruta inicial de mi aplicación. Y luego me dice que lo que ha respondido el servidor, un 404, cuánto tiempo ha tomado, y también me dice el peso de la respuesta. Entonces con esto pues ya tengo mucho más información acerca de cómo está trabajando mi servidor. Lo que voy a hacer ahora es crear rutas. Las rutas por lo general lo creamos en una carpeta aparte, por eso he creado este archivo llamado routes. Por ahora lo que voy a hacer en routes es crear tan solo un archivo llamado index.js. Este archivo index.js contendrá todas las rutas de mi servidor, pero por ahora lo voy a dejar así. En static files es donde voy a colocar o decirle a mi servidor que en esta carpeta public vamos a enviarle todos estos archivos al navegador. Entonces vamos a hacer primero hacer que nuestro servidor conozca esa carpeta. Vamos a decirle a aplicación utiliza, es decir, al igual que un middleware vamos a decirle Express, sus archivos estáticos estarán en una dirección. Entonces yo tengo que pasarle la dirección aquí adentro, dentro de este método static de Express. Entonces vamos a decirle, vamos a utilizar el método path nuevamente, vamos a decir path.join y vamos a concatenar los directorios. Primero voy a concatenar el directorio de dirname para que me ubique dentro de la carpeta src y luego voy a pasar el nombre de la carpeta que quiero concatenar, views. Perdón, ya no sería views, sería public, porque views ya la configuré aquí arriba. Entonces con esto ya tengo mi carpeta public configurada, vamos a guardarlo y vamos a ver cómo volvemos a reiniciar el servidor. Lo apagamos, lo volvemos a ejecutar, server on port 3000. Pero si yo voy a mi carpeta public, por ejemplo, yo podría crear los archivos, pero por ahora al menos lo vamos a dejar aquí. Ya todo está configurado, vamos a continuar con las rutas. Para configurar las rutas vamos a tener que ir a esta sección de routes y vamos a decir lo siguiente. Aplicación, utiliza o use, vamos a decirle en dónde están las rutas. Las vamos a tener que requerir primero, entonces vamos a decir require y vamos a decirle que requiere ese archivo que está en nuestro mismo directorio, es decir, estoy en la carpeta, estoy en el archivo app.js, luego voy a tener que entrar a esta carpeta routes, entonces vamos a decirle routes, luego vamos a decirle el nombre del archivo, recuerden que el archivo se llama index.js, entonces vamos a decir index.js. Con esto ya tenemos nuestro archivo, pero aún no hace nada porque no tenemos rutas, entonces vamos a crearlo dentro de index.js, vamos a requerir Express una vez más, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar un módulo de Express llamado router. Entonces primero desde Express voy a ejecutar ese método router y que me devuelve un objeto y lo voy a almacenar dentro de esta constante router.
Voy a hacer esto porque adentro de este objeto voy a poder definir nuevas rutas para mi servidor. Entonces vamos a hacer lo siguiente: module.exports, y luego voy a decirle que voy a utilizar ese objeto router. Este objeto router voy a decirle, por ejemplo, que cuando reciba la ruta inicial a mi aplicación, que le envíe un mensaje, es decir, que lo maneje con una función y que le envíe un mensaje a través de esta función. Por ejemplo, le puede enviar una respuesta que le diga bienvenido. Entonces le digo welcome. Y con esto, pues ya tengo mi servidor con una ruta. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir a nuestra consola. Y en nuestra consola vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar el servidor y vamos a decir node src app.js. El servidor se ha iniciado en el puerto 3000. Vamos a localhost 3000 y observen que me dice welcome. Entonces ya mi aplicación ya está recibiendo las rutas, ya está configurado, ya tenemos el app.js configurado correctamente, pero podríamos agregar algo más. Hay una manera en la cual nosotros podemos decirle que cada vez que el usuario pida una ruta desconocida, por ejemplo, si él ingresa a localhost 3000 /users, que esta ruta obviamente no existe, le damos un clic y me sale un error del servidor. No se puede obtener la ruta get a users, lo cual es correcto porque no existe. Entonces vamos a decirle a Express de que una vez haya pasado por las rutas y no existan ya, es decir, ha revisado las rutas y no existen, pues vamos a decirle que llegue a una ruta que se va a encargar tan solo de responder un mensaje 404. Entonces vamos a decirle, es decir, aplicación utiliza una función que lo único que va a hacer es enviar como respuesta un código de estado 404 y un mensaje para que digamos el usuario pueda ver que le diga 404 not found o no encontrado o archivo no encontrado. También lo podrían colocar en español, no hay ningún problema con el texto. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra consola de Windows, vamos a apagarla, vamos a reiniciar el servidor. Una vez reiniciado vamos a ir al localhost 3000 /users y observen de que esta vez me dice no se puede encontrar el archivo en este caso lo que estoy diciendo aquí es un error porque estoy tratando de renderizar algo. Solo vamos a decirle end para que finalice con este texto. Vamos a volver a intentarlo, vamos a cancelar el servidor, vamos a volver a reiniciarlo, vamos a ir a esa localhost 3000 /users y observen que me dice 404 not found. Esto porque ha intentado buscar esta ruta y como mi servidor no lo tiene, pues ha llegado hasta esta ruta y lo ha ejecutado o ha devuelto este mensaje de error. Entonces con esto ya tenemos terminado nuestro app.js. Vamos a, digamos, a enfocarnos en esta carpeta de rutas. La carpeta de rutas lo único que se va a encargar es de, digamos, definir nuestras URLs de nuestro servidor. Esto quiere decir que nosotros allí vamos a tener que manejar lo que el servidor, digamos, reciba a través del navegador o de los clientes. Entonces primero vamos a tratar de enviarle un mensaje, digamos, mucho más elaborado que tan solo un welcome. ¿Qué tal si queremos enviarle, como por ejemplo, un HTML? O queremos enviarle una vista mucho más, digamos, entendible para el usuario. Entonces con eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de ir a nuestra carpeta views, que aún no tenemos ningún archivo, y vamos a crear un archivo index, pero no HTML, vamos a crear un index.js, que es muy similar a HTML. De hecho, si nosotros escribimos HTML, observen que me permite el autocompletado en Atom porque digamos que lo considera prácticamente igual, solo que tiene algunas funcionalidades más. Vamos a hacer algo, vamos a ir dentro del body y vamos a escribir, por ejemplo, vamos a ir avanzando con nuestra aplicación y vamos a decirle ¿cuál es tu localización? Entonces al decirle cuál es tu localización, pues vamos a tener que ver este mensaje H1 por pantalla. Vamos a ver cómo lo mostramos por pantalla. Vamos a ir a index.js, que es el archivo de las rutas del servidor, y en lugar de decirle finaliza con un mensaje welcome, vamos a decirle en la respuesta vas a renderizar algo, ya no finalizarlo, sino vas a renderizar algo, vas a mostrar algo por pantalla. Y lo que vas a mostrar estará dentro de la carpeta views. Pero como ya mi servidor ya conoce dónde está la carpeta views, pues entonces yo tan solo le voy a decir que renderice el index.js. Y tampoco le tengo que decir la extensión .js, porque ya mi servidor ya está configurado para entender, digamos, en estas dos líneas. Primero le dije, aquí está la carpeta views y el motor de plantillas es EJS. Entonces gracias a estas configuraciones yo me obvio de escribir todo el código aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra consola de Windows, vamos a reiniciar el servidor
y vamos a ir de nuevo a nuestro localhost 3000, reiniciamos y obviamente estoy pidiendo una ruta que no existe y me está mandando un mensaje 404 not found. Entonces hasta este punto está correcto, vamos a ir a localhost 3000 y observen que me dice what is your location. En otras palabras me está diciendo dónde está, cuál es tu localización. Entonces con esto está leyendo mi índice JS. Vamos a tratar de avanzar un poco más. ¿Qué tal si yo quiero agregar estilos? O quiero agregar, digamos, una que otra funcionalidad más. Primero, vamos a hacerlo primero y vamos a agregar nuestra interfaz. Vamos a definir el HTML correctamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un div. Y de hecho el div le puedo colocar la clase pure form. Vamos a hacerlo bien. Vamos a agregar un div simplemente, la clase llamada pure form. Que esta clase la puedo crear en mi CSS o puedo traerla desde un framework de CSS. El framework de CSS que tiene esta clase se llama Pure y es un framework bastante conocido. Es un framework digamos, de... Entonces vamos a definir nuestra interfaz. Lo primero que voy a hacer es definir aquí en esta parte digamos, un formulario, el cual, digamos, podemos estilizarlo, etcétera. Pero por ahora tan solo vamos a enfocarnos en el HTML, así que vamos a primero a escribir este formulario, aunque podría ser tan solo un div. Dentro de este div voy a decirle que voy a crear un field set y dentro de este field set voy a agregar un input o digamos, una entrada de texto. Este input, que en realidad no va a ser tan solo una entrada de texto, sino será un botón, entonces les digo type button. Y luego de decirle que es de tipo botón, voy a decirle el nombre. Por ejemplo, le puedo decir que se llama btn locations. Y también le puedo decir un valor para que muestre un valor en el botón. Vamos a decirle get location. Ahora, si nosotros guardamos esto y vamos a nuestro localhost 3000, observen que si yo refresco me está mostrando un field set con un botón get location, pero yo quisiera estilizarlo. Hay dos maneras, una en la cual yo puedo agregar mis propios estilos y otra haciéndolo a través de un framework. Hay un framework llamado Pure CSS, que es un framework de Yahoo, que es libre y que vendría a ser un equivalente a otros frameworks como Bootstrap, Foundation, Skeleton o cualquier otro framework moderno. Pure CSS es bastante minimalista porque tiene, digamos, algunas funcionalidades muy básicas. Y para utilizarlo tan solo copiamos esta línea de código que nos da en purecss.io, lo copiamos, vamos a nuestro título, lo pegamos y observen de que con esta línea de código si yo lo guardo y voy a mi localhost 3000 y refresco, pues ya ha cambiado la fuente porque está leyendo los estilos de Pure CSS, el framework. Ahora lo cierto es de que yo quisiera utilizar algunas clases más, como por ejemplo estilizar este recuadro. Voy a colocarle digamos, una clase llamada Pure Form y este input voy a agregarle una clase llamada Pure Button para estilizar un botón y luego voy a decirle un color azul. Con eso le digo Pure Button Primary para decirle que es un botón de color azul. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro localhost 3000, refrescamos y observen de que me dice un botón estilizado de color azul, Get Location. Entonces con esto estamos avanzando con nuestra interfaz. Vamos a hacer algo más, luego de este recuadro, vamos a tratar de colocar todo esto, luego del H1, vamos a colocar un formulario. Este formulario se va a encargar de, digamos, tener todos los datos que yo le voy a enviar a mi servidor para que pueda utilizarlo en la API. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar algunas cosas porque en el formulario lo único que voy a necesitar, como lo voy a ejecutar digamos con jQuery o con JavaScript, pues tan solo voy a agregar algunos datos aquí, como por ejemplo la clase del formulario, PureForm, al igual que el otro recuadro de arriba. Lo que vamos a hacer es de nuevo agregar un field set y vamos a agregar unas cuantas entradas. Las entradas, por ejemplo, pueden diferenciarse en números porque voy a enviarle la longitud y la latitud de mi ubicación para que el servidor lo tome y a partir de allí deduzca en dónde, o digamos a partir de mi ubicación me diga qué clima tengo. Entonces vamos a decirle que este es de tipo number y vamos a colocarle de nombre latitude y un valor. En este caso, como no es un input o digamos no es un botón, pues no necesita un value, pero vamos a colocarle otras propiedades, por ejemplo un placeholder y que diga latitude o insert. Tan solo vamos a decirle latitude para que muestre este mensaje por su cuadro de texto. Y también vamos a agregar algunas otras propiedades, como por ejemplo
un autofocus. Y también vamos a agregarle otra, como por ejemplo un step any, porque este es de tipo number, recuerden. Y también vamos a agregarle que es requerido, porque si mi servidor no recibe esto, pues no voy a poder procesar datos. Si guardamos esto y vamos a nuestro localhost 3000, observen de que tenemos un recuadro llamado latitude, y esto aumenta de uno en uno. ¿Qué pasa si yo quiero agregar otro? Pues exactamente lo mismo, tan solo lo copio. Y vamos a hacer, en este caso es de tipo number, pero ya no es latitude, es longitude. Entonces longitude, vamos a agregarle lo mismo en el placeholder, longitude, el autofocus, el step any, y vamos a agregarle también otras propiedades, como por ejemplo el required, que también ya lo tiene, como está copiado, ya lo tiene. Entonces también vamos a agregar otro input más. Por ejemplo, vamos a agregar un input que sea de tipo submit. Este input le vamos a agregar una clase que sea también de un botón. Entonces vamos a decirle pure button. Y vamos a agregarle un color, exactamente el mismo color que ya habíamos agregado antes, pure button primary. Y luego el valor de este botón vamos a decirle go o send. Vamos a dejarlo en go. Vamos a ir a localhost 3000 y observen de que tenemos nuestra longitud, nuestra latitud y un botón go. Recuerden de que esto no se envía a menos que yo complete, porque esto lo está validando a través de el formulario de HTML5. Entonces tengo que llenar los datos y luego los puedo enviar. Ya vamos a completar todo eso, pero vamos a agregar algo más. Aquí abajo vamos a agregar uno que otra funcionalidad nueva. Por ejemplo, dentro de debajo de este formulario vamos a agregar jQuery y luego un script de JavaScript. Vamos a agregar jQuery primero. Vamos a traernos jQuery desde su CDN. Y por suerte en su propia documentación de jQuery nos provee la CDN con un código, digamos, mucho más seguro. Entonces, para ir avanzando también vamos a ir dentro de nuestra carpeta public y vamos a crear un archivo llamado, vamos a ver, se llama main.js. Entonces este archivo main.js contendrá todo el código del frontend, es decir, cómo yo voy a procesar los formularios de mi HTML para enviar los datos al servidor. Entonces, pero como voy a utilizar jQuery voy a tener que traerlo también. Entonces vamos a ir a jQuery, vamos a tener la última versión de jQuery, la minificada, y vamos a copiar este código de aquí. Este código, que es el script, vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro HTML, o en este caso nuestro EJS. Vamos a pegarlo en la parte de baja del cuerpo. Y luego de pegarlo también vamos a requerir nuestro main.js. Nuestro main.js tan solo va a decir en dónde está el archivo. Recuerden que yo ya le había dicho a mi servidor que toda esta carpeta public se la voy a enviar al navegador. Entonces con esto tan solo le digo el nombre del archivo, main.js. Entonces le digo main.js. Con esto yo guardo. Y si voy a mi localhost 3000, pues nada ha cambiado, pero al menos ya tengo jQuery. Lo podría probar y de hecho vamos a ir a main.js para probar si tenemos jQuery. Vamos a ejecutar el $, vamos a ejecutar una función y dentro de esta función vamos a ejecutar un alert. Si todo me muestra esta alerta por pantalla, entonces está leyendo jQuery. Refresco y parece que no lo está leyendo, entonces vamos a ver dónde está el error. Me está diciendo que el error lo encuentra en main.js porque no puede encontrar este archivo. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Probablemente esté en el servidor, así que vamos a ir a app.js, el archivo de servidor. Y parece que no lo está encontrando. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a reiniciar el servidor, porque puede ser que haya agregado esa funcionalidad y no haya reiniciado el servidor. Vamos a reiniciarlo, refrescar, y parece que no lo está encontrando. Entonces el problema está en esta parte de express.static, el path join, el dirname con la carpeta public. Y la carpeta public tiene un archivo main.js. Entonces este archivo es el que tengo que llamar desde EJS, src main.js. Entonces yo tan solo lo tengo que llamar y esto debería cargarse. El problema es de que si yo refresco, pues no lo está encontrando. Voy a ver cuál es el problema. El problema está en esta parte. En esta parte donde yo he agregado este 404, como el servidor primero llega a las rutas que ya he creado anteriormente y después de allí llega a esta ruta que digamos muestra un mensaje 404, pues me está enviando este mensaje 404. Entonces vamos a mover esto luego de los archivos estáticos. De esta manera pues ya primero le digo que revise en las rutas. Luego puede ser que me esté enviando una petición a un archivo estático. Y luego que ya si no encuentra nada pues que envíe el mensaje 404. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra consola.
Vamos a reiniciar el servidor. Y con esto pues debería repararse localhost 3000 y observen que ahora sí me muestra el mensaje works, una alerta de JavaScript que está utilizándose a través de jQuery. Entonces con esto pues ya tenemos nuestro formulario, digamos, preparado para empezar a procesar los datos. Pero primero tengo que agregar la ruta en la cual va a recibir los datos y hacer la conexión a la API. Para hacer esa petición del, digamos, todos los datos que recibo desde el navegador y hacer una petición a mi API, vamos a primero cerrar todas estas pestañas y vamos a ir a nuestro archivo de rutas, porque ese archivo de rutas es el que va a recibir los datos. Entonces vamos a ir a router y vamos a crear una nueva ruta o un nuevo endpoint. Esta ruta se va a llamar, vamos a decirle que el nombre de esta ruta, vamos a colocarle cómo el usuario va a poder enviarme los datos. Vamos a decirle que el usuario me va a poder enviar a través de un parámetro. Primero el usuario va a poder buscarlo de esta manera. Si envía en mi URL latitud de esta manera, latitud/longitud, pues lo que vamos a hacer es poder recibir estos datos y poder, digamos, a través de los datos que me está enviando para la latitud y la longitud, poder procesarlos y poder obtener el clima de esa posición que me está enviando. Pero como digamos que quiero tener una manera fácil de poder recibir los datos, pues vamos a hacer que luego de la latitud me envíe el número, es decir, luego de que me envíe este nombre latitud, le vamos a poner un slash y que luego que envíe este nombre, que me coloque digamos, el número, o digamos que me coloque la latitud que me quiere enviar. Entonces vamos a decirle que lo voy a recibir a través de un parámetro llamado latitud. Lo mismo vamos a hacer con la longitud. Vamos a decirle que luego de la longitud que me envíe el parámetro, es decir, que me envíe el dato, que me envíe su longitud. Entonces vamos a decirle 2 puntos longitud. Con esto, luego lo que voy a hacer es procesarlo. Lo voy a procesar a través de una función exactamente igual como lo había hecho con las rutas anteriores. Entonces vamos a ir y vamos a dar un espacio o un enter. Y aquí adentro vamos a decirle, vamos a mostrar por consola, por ahora, a través de los parámetros request.params.latitud. Y también vamos a mostrar por pantalla request.params.longitud. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El usuario me está enviando su valor de su latitud a través de la petición en un parámetro llamado latitud y lo estoy recibiendo a través de aquí. Y exactamente igual con la longitud, lo estoy recibiendo a través de aquí y lo voy a mostrar por consola a través del mismo objeto. Vamos a guardarlo y vamos a, digamos, mostrarlo por pantalla. Y vamos a responder algo, recibido por ahora, res.end, recibido. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra consola, reiniciar el servidor. Vamos a ir al localhost 3000, vamos a reiniciarlo, works. Pero observen algo, y es de que yo voy a hacer la petición ahora a latitud. Vamos a enviarle el número de mi latitud, vamos a enviarle cualquier número, por ejemplo este número, aunque no existe. Por ahora vamos a decirle la longitud. Vamos a enviarle también cualquier número. Y me dice recibido. Lo ha recibido, el servidor ha recibido estos parámetros que le he enviado. Y lo vemos por consola. Aquí vemos el primer número y aquí vemos el segundo. Entonces ya tenemos los números. Lo que va a hacer esto, pues a través de los números que me envíe, yo voy a tratar de obtener, digamos, los datos del clima. Estos son la longitud y la latitud. ¿Cómo obtenemos esos datos? Yo no tengo digamos, un software que se encarga de procesar el clima o algo por el estilo. Pero ya existe, digamos, una empresa o un servicio de internet que se encarga de dar esos datos, recibiendo la latitud y la longitud. Entonces yo voy a darle la latitud y la longitud a ese servicio y él me va a retornar una respuesta del clima. ¿Cómo se llama ese servicio? Ese servicio se llama Dark Sky y es el que vamos a estar utilizando para esta aplicación. El servicio que vamos a utilizar se llama Dark Sky, antes nombrado Forecast.io. Digamos, lo único que hace ese servicio es que si le pasamos la dirección, luego él nos va a decir el clima de esa dirección. Es tan solo una API, es decir, nosotros les damos datos, se los procesa y nos devuelve más datos. Lo que vemos aquí es tan solo datos del clima de una posición, en este caso desde el San Francisco. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de utilizar esta API. Nosotros, para utilizar los datos o darle datos y que él nos devuelva algo, vamos a utilizar en su en darksky.net/dev o dev, vamos a ir a la sección de desarrollo y vamos a tener que loguearnos o registrarnos en su servicio que nos permita utilizar sus datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra parte desde darksky.dev y nosotros vamos a poder ir a la parte de consola. En este caso,
Si ustedes quieren registrarse, tan solo van a ver estos botones Login y Sign Up. Si ustedes quieren registrarse, dan en este Sign Up y llenan sus datos, tan solo es un email y una contraseña, confirmen su contraseña y ya van a poder acceder a la consola o digamos al panel de control de este servicio. En mi caso, como yo tengo ya una cuenta, pues voy a empezar a utilizarla, así que voy a loguearme. Muy bien, esta es la consola de Dark Sky API. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de, digamos, ver una API o una clave secreta. Para utilizar este servicio vamos a tener que primero conectarnos a través de esta clave secreta y a partir de ahí ya voy a poder enviarle datos y obtener los datos del clima. Vamos a ver si funciona. Vamos a copiar esta API y vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a conectarnos a esta API. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a ir a nuestra ruta y observen algo, y es de que nosotros primero tenemos que conectarnos a esta API. Recuerden que yo he instalado un módulo llamado Forecast.io. Entonces primero ese módulo llamado Forecast.io, lo que vamos a hacer es requerirlo. Vamos a decir requiero Forecast.io. De esta manera se llamaba el módulo que instalamos a través de npm. Una vez lo que voy a hacer es que a través de esta constante vamos a conectarnos. Para conectarnos tan solo le voy a decir que voy a crear una nueva instancia. Entonces voy a decirle que desde ese módulo voy a crear una constante llamada clima y voy a ejecutar este módulo llamado forecast.io y le voy a pasar la clave secreta. Para decirle simplemente le digo new forecast.io y le paso esta clave secreta. Y como ven, con estas dos líneas de código pues ya puedo conectar a forecast.io y él me va a devolver una consulta o me va a devolver un objeto que yo voy a poder hacerle consultas a su servicio. Entonces con esto vamos a ver lo que voy a hacer primero. Primero vamos a tratar de enviarle datos. Entonces primero para enviarle datos vamos a validar los datos. Entonces vamos a decirle, porque yo no puedo enviarle datos, digamos cualquier dato, porque me va a devolver datos nulos. Entonces yo quiero primero validar los datos que mi servidor está obteniendo y una vez los datos sean válidos, pues que lo procese con esta API. Vamos a decirle, si request.params.latitude o request.params.longitud, si uno de estos parámetros está, digamos, no me lo está enviando, no lo estoy recibiendo, pues que responda con un JSON y que acabe la respuesta. Entonces vamos a decirle que responda con un JSON y que le envíen los datos, por ejemplo, de que ha sido un error o cosas por el estilo. Por ahora, lo único que yo le voy a enviar es una respuesta con un código de estado, digamos, con un problema de un error. También le puedo enviar un 404 de que no existe ese parámetro porque recuerden que lo estoy recibiendo a través de los parámetros. Ese JSON lo que voy a hacer es decirle, por ejemplo, un error. Voy a enviarle un error y le voy a decir tan solo un error. O también le puedo decir un mensaje, por ejemplo, msg error. Y con esto pues ya recibiría un error el usuario cuando envíe sus datos a mi servidor de manera incorrecta. Una vez haya validado los datos, lo que voy a hacer es tratar de enviarlos a mi API, pero primero voy a almacenarlos en una constante para tenerlo convertido a un entero en caso lo reciba un string, porque por lo general lo recibe de un formato string. Entonces vamos a decirle que voy a almacenarlo en una variable llamada latitude y la cual lo va a convertir a entero a través de un método llamado parseInt. Entonces este método parseInt recibe este parámetro que le estoy recibiendo a través de mi servidor request.params. Se llama latitude y luego le voy a mandar el número 10 para que digamos lo convierta a base 10 para que sea un número en base 10 o un número digamos normal o un número entero. Vamos a hacer lo mismo en este caso ya no para la latitud sino para la longitud y vamos a almacenarlo también en otra variable llamada longitud. Entonces con esto tenemos los dos datos que necesitamos para obtener el clima de esta ubicación. Entonces recuerden de que la conexión está dentro de una constante llamada weather. Weather es el clima, entonces vamos a decirle weather, haz una petición o tan solo le digo su método forecast y luego le paso los datos para que obtenga digamos o para que pueda hacer una consulta. Entonces le voy a pasar la latitud y la longitud. Y a partir de allí voy a obtener los datos de respuesta. Entonces puedo obtener dos datos a través de un callback. Puedo obtener un error o puedo obtener los datos si no he encontrado ningún error. Entonces vamos a obtener a partir de allí. Vamos a decirle, si obtienes un error, pues lo que vas a hacer es continuar
porque recuerda de que una vez nosotros continuemos, pues vamos a encontrarnos en nuestro app.js con este código que dice 404 not found, aunque ustedes luego ya pueden mejorarlo a través de colocándole una mejor manera de, digamos, procesar sus errores. Vamos a retornar para que en todo caso responda y ya luego termine esta función y ya no continúe. En todo caso, vamos a decirle también, en caso ya no existe un error, vamos a decirle responde con un JSON y responde con un objeto. El objeto en realidad es bastante sencillo porque le voy a enviar los datos de vuelta, es decir, le voy a enviar la temperatura. Es decir, estos datos que estoy recibiendo a partir de la consulta, si fue exitoso, me va a devolver la temperatura. Pero lo devuelve a través de sus datos, a través de un objeto, en el cual me devuelve un objeto llamado currently, de la temperatura actual, y en su valor temperatura. Entonces, lo que dice data.currently.temperature es del objeto que viene desde la respuesta de esta API. Entonces, lo único que estoy diciendo aquí es de que le voy a enviar la temperatura solamente. Aunque también le puedo enviar el timezone. Entonces vamos a decirle timezone, vamos a decirle data.timezone. Podemos enviarle muchos más datos, pero por ahora con estos datos me basta. Ahora ya funciona mi API. Si nosotros hacemos una consulta, lo vamos a obtener esta respuesta en JSON. Pero esta respuesta en JSON es un poco difícil de leer para los usuarios, es por eso de que utilizamos una interfaz gráfica. Entonces vamos a crear esa interfaz gráfica. Para crearla vamos a tener que ir a nuestro archivo de main.js dentro de public y empezar digamos, a validar allí o empezar a procesar desde allí a través de, digamos, estos datos y poder mostrarlos en pantalla a través de JavaScript. Entonces por ahora al menos ya tenemos nuestra API definida. Vamos a continuar manejando esta parte digamos, de la temperatura o de estos datos que ya me está enviando el servidor a través de nuestra interfaz. Muy bien, entonces vamos a cerrar este index.js de las rutas, vamos a ir a public, a este archivo main.js y en lugar de colocar esta alerta, vamos a reemplazarla por digamos, las referencias de nuestra interfaz. Lo que vamos a hacer es ir a views en index.js y observen que tenemos varios inputs. Por ejemplo, tenemos un h1, luego del h1 tenemos unos cuantos inputs de tipo number, que lo único que nos dan es tan solo la latitud y la longitud. Y también tenemos un botón que se llama btn location, aquí lo tenemos, que aunque está arriba y no hace nada, pues lo vamos a tratar de hacer que tenga una funcionalidad. Vamos a hacer algo. Vamos a obtener los datos de nuestra API. Si vamos a nuestro localhost 3000 y vamos al localhost 3000 sin enviarle datos, observen algo, y es de que nosotros tenemos que enviarle la latitud y la longitud. Estos datos, por lo general, el usuario no los va a poder obtener porque el usuario tan solo quiere presionar un botón y que todo funcione. Y vamos a tratar de hacerlo que funcione de esa manera. Este botón getLocation es el primero que vamos a tener que dar un clic. Y lo que va a hacer getLocation es colocarle, digamos, la latitud y la longitud automáticamente a través de la API de geolocalización de HTML5. En otras palabras, HTML5 le va a decir al usuario: ¿quieres obtener tus datos de localización o quieres proveerlos tú? Entonces, si le damos el botón getLocation, él va a llenar los datos de geolocalización a partir digamos, de la localización que obtenga nuestro propio navegador. Y va a llenar estos dos campos. Y luego el usuario va a poder dar clic en Go y pues va a obtener la localización mostrada en este H1 nuevamente. Cambiamos el texto de aquí, lo cambiamos por la localización. Y de esta manera vamos a poder tener todo más claro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la función y vamos a obtener primero los elementos que quiero reemplazar o que quiero obtener. Primero vamos a obtener este título. Como es el único H1, pues lo puedo obtener directamente. Entonces puedo decir, vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar un $h1 y vamos a obtener a través del jQuery ese h1. Entonces con eso, pues con esta línea ya tengo ese h1. Vamos a obtener ahora la latitud, ese campo de latitud. Entonces vamos a decirle la latitud o una constante llamada $latitud va a ser igual a un input de tipo texto, o tan solo le digo input, pero lo voy a obtener a partir del nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este input, digamos, contenga el tipo nombre. ¿Por qué? Porque el input de tipo, bueno, del nombre sería este input con nombre. Vamos a buscarse el nombre y de hecho el nombre es latitud. Entonces yo quiero obtener este input de aquí. Entonces le digo input name y luego le digo la latitud. El nombre de ese input tiene el nombre latitud.
Y vamos a hacer algo similar para el otro input. Vamos a decirle que el otro input se llama longitud. Y vamos a obtener el nombre longitud. Entonces con esto pues ya todo funciona. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Luego vamos a obtener este botón, el primer botón que habíamos creado. Recuerden que este botón azul que tiene el nombre btn location. Entonces vamos a decir btn location y vamos a decirle que lo vamos a obtener a través de un input exactamente igual, pero con el nombre, vamos a colocarlo bien, con el name location o btn location, justo se llama exactamente igual. Entonces btn location. Y con esto pues ya tengo los datos de mi interfaz, o digamos ya tengo referenciados los elementos de mi interfaz. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Pues tratar de ir procesándolos. Por ejemplo, cuando yo ejecuto el botón location con un clic, yo quiero que, digamos, vamos a decirle a un clic, cuando el botón ese llamado btn location le doy un clic, pues quiero que se ejecute una función. Esta función, por ejemplo, puede hacer dos cosas. Puede mandar una alerta clima, por ejemplo, que diga. Vamos a probarlo, vamos a dar un clic, vamos a ir a localhost 3000, refrescamos. Si refrescamos, pues vamos a ir a get location, damos un clic. Y de hecho, parece que tengo un problema, vamos a ver cuál es el problema. Vamos a apagar el servidor, vamos a volver a reiniciarlo. Funciona, vamos a ir a localhost 3000. Obtiene el dato, pero en main.js3 tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Parece que tengo un error aquí. El input, claro, tengo que colocarlo dentro de dobles comillas porque tienen que diferenciarse las comillas. Entonces de esta manera pues va a poder obtenerlo sin ningún problema. Tengo que reemplazar las dobles comillas solamente. Entonces vamos a hacer lo mismo con el resto de inputs. Muy bien, con esto ya vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra interfaz. Observen de que no tengo ningún error. Vamos a presionar el botón get location y me dice clima. En lugar de mostrar este mensaje alerta clima, vamos a tratar de, digamos, obtener la localización con la geolocalización de HTML5, que es bastante sencillo de obtener. Entonces vamos a reemplazar esto de aquí, esta función, con una función de aquí abajo que vamos a llamar obtener. Obtener posición podría llamarlo, pero vamos a decirle obtener simplemente. O vamos a ir dejándolo más claro, obtener position. Obtain position, vamos a colocarla en inglés. Obtain position. Y esta función es la que vamos a ejecutar cuando demos un clic. Entonces decimos obtain position es la función. Obtain position es la función que vas a ejecutar cuando demos un clic. ¿Qué hace esta función? Pues vamos a escribirla aquí. Primero, el navegador, navigator, el objeto navigator, tiene digamos, una API llamada geolocation. Geolocation es la API de geolocalización y tiene un método llamado getCurrentPosition, que en otras palabras lo que hace es obtener la posición actual, pero recibe algunos parámetros para obtener la posición actual. Entre ellos, lo maneja a través de una función. Entonces podemos crear una función luego. Es decir, aquí vamos a crear otra función que lo que hace es mostrar por pantalla. Es decir, esta función es la que se ejecuta una vez obtiene los datos. Entonces vamos a ejecutar esa función mostrar cuando obtenga los datos. Y a partir de allí puedo decirle que puedo obtener también errores. Entonces vamos a manejarlo con otra función llamada errores. Es decir, si los datos se obtenieron, es decir, la posición se obtuvo, ejecuta esta función mostrar. Si encontraste errores, ejecuta esta función errores. Entonces vamos a crear esa función errores. Caso contrario, si ya obtuviste esa función errores, pues a obtain vamos a pasarle también un objeto de configuración. GeoConfig, vamos a nombrarle este objeto de configuración. Y es un objeto de JavaScript simplemente. Entonces le digo const geoconfig y es un objeto. Y ese objeto le voy a decir la configuración que quiero que obtenga. Una es enable high accuracy. Lo que estoy diciendo aquí es tan solo decirle que va a obtener la posición más certera posible. Es decir, va a utilizar el GPS para obtener la posición más, digamos, acertada. Entonces le digo en true para que haga eso. Para que pueda obtener la mejor posición que él pueda obtener. Luego le voy a decir el timeout. Es decir, por cuánto tiempo vas a intentar, digamos, obtener la posición. Vamos a darle 10 segundos, aunque es mucho. También vamos a decirle el máximo tiempo. Es decir, vamos a decirle maximum age y vamos a darle 60 para decirle el rango. Y con esto pues ya obtenemos todo, 60.000, vamos a decirle 60.000
Y con esto pues ya obtenemos nuestra configuración. Con esto le pasamos a geolocation estos datos. Y en mostrar, una vez obtengamos los datos, vamos a hacer lo siguiente. Cuando recibamos esta función mostrar, vamos a recibir la posición, obviamente. Entonces si recibimos la posición, pues vamos a mostrarlo a través de estos inputs. Vamos a mostrarlos aquí en estos inputs. Entonces vamos a decir, a través de un dólar, vamos a decir la latitud punto val, le vas a pasar los datos que obtengas de esa posición, porque me estás mandando un objeto de coordenadas, yo tan solo quiero la latitud, y lo llenas en ese texto. Lo mismo vamos a hacer para la longitud. Entonces longitud, en este input de texto longitud, me vas a llenar el valor tan solo de la longitud. Con esto pues ya funcionaría. Vamos a guardarlo y vamos a intentar. Vamos a ir a localhost 3000, vamos a presionar F5, vamos a obtener en este botón Get Location un clic. Me dice, ¿quieres conocer tu ubicación? Dale permitir. Y observen de que me está dando las coordenadas de mi posición. Con esto pues ya todo, digamos que ya obtuve la longitud y la latitud. Si yo doy un Go, pues observen lo que pasa. Localhost 3000, le doy un Go. En la latitud ha enviado los parámetros. Los ha enviado correctamente, pero los ha enviado a través de una consulta y es por eso que mi servidor no lo está procesando. Si nosotros eliminamos esto y lo enviamos, observen de que tampoco lo está procesando porque lo estoy enviando a través de, digamos, de nuevo de una consulta ahí. Entonces vamos a tratar de colocarlo de esta manera. Vamos a reemplazar estas con unos slashes y vamos a ver si todo esto funciona. Recibido. Y si vamos a nuestra consola, observen de que tengo un error en el next. Me dice next is not defined. Claro, porque en mi index.js, bueno, en mi index.js no, sino en mis rutas, vamos a ver que este next que estamos enviando aquí no existe. Entonces vamos a requerirlo aquí, la latitud y la longitud, también un módulo next o un parámetro next. Entonces vamos a guardarlo, vamos a volver a ejecutar el servidor. Todo funciona. Y esto es algo molesto porque el usuario no va a tener que enviar todos estos datos, no va a tener que corregir nada. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ir a nuestro localhost 3000 nuevamente. Y cuando envíe los datos, vamos a hacer que el formulario, cuando dé un clic en Go, pues lo envíe formateado ya todo el texto o todos los datos que obtiene. Es decir, estoy diciendo obtiene la posición, me da mis coordenadas, pero quiero que cuando envíe este formulario lo envíe correctamente al servidor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro archivo del frontend. Y para terminarlo correctamente las funciones vamos a ir a errores y esta función errores y vamos a, si obtenemos errores al obtener la posición, pues vamos a obtener un error obviamente. Entonces vamos a mandar una alerta, aunque no sería correcto manejarlo con una alerta, pero para, digamos, fines que podamos entenderlo, vamos a decir error punto, el código del error, y luego vamos a concatenarlo. O también podríamos utilizar la sintaxis de ECMAScript 6 de los backtick. Entonces de esta manera nos ahorramos algo de código. Entonces solo tenemos que decirle, vamos a ver, son los backtick de ECMAScript 6. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle primero el error, luego vamos a colocarle la interpolación. La interpolación lo tenemos que colocar entre llaves y le decimos error.code. Y luego vamos a dejarle un espacio y vamos a concatenarlo con el error, de nuevo el error.message. Es decir, este error que puedo recibir me manda dos parámetros y es lo que estoy mostrando por la alerta en caso lo obtuviese, en caso tenga un error. Muy bien, vamos a procesar ese formulario que les estaba mencionando. Ese formulario es, como tengo tan solo un formulario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener ese formulario y vamos a decirle, ese formulario cuando envíen datos en su evento onSubmit, vamos a procesarlo. Vamos a procesarlo a través de una función y que recibe el evento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cancelar lo que hace por defecto. Entonces event.preventDefault para cancelar por defecto el evento que envía los datos a través de una consulta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable latitud que lo que haga es primero limpiar los datos a través de un método llamado trim de jQuery. Que lo que voy a pasar es la latitud, pero el valor de la latitud. Y lo mismo voy a hacer para la longitud, pero voy a almacenarlo también en una variable llamada longitud. Entonces es prácticamente lo mismo. Luego, a partir de que tengo los datos ya limpiados o ya listos para enviar, pues vamos a tratar de cambiar el texto del H1
a un texto, digamos, que diga cargando, loading, para que le diga al usuario que los datos se están obteniendo. Luego vamos a tratar de hacer la petición, vamos a crear una variable llamada request y que a través de jQuery haga una petición AJAX a mi servidor. Esta petición AJAX le tenemos que enviar un dato de configuración, es decir, ¿a dónde vas a enviar los datos? ¿A qué URL? Le voy a decir que le voy a enviar los datos a la URL. De hecho, también le puedo utilizar los backtick de ECMAScript 6 y le puedo decir, vas a enviarlo a la latitud, de hecho voy a tener que colocar la barra, vas a enviarlo a la latitud que esté en mi servidor, pero también voy a tener que enviarte los datos, es decir, voy a tener que enviarte la latitud. Esto de aquí es lo mismo que obtengo de aquí, entonces es como decirle los datos en el parámetro. Luego voy a colocar otra slash y voy a decir la longitud. Y voy a enviarte los datos que obtenga desde esta variable llamada longitud. Entonces con esto pues ya tengo los dos datos. Y luego el tipo de dato que le voy a enviar. Recuerden que todo esto es un JSON. Data type JSON. Entonces los tipos de datos que le estoy enviando es un JSON. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez obtenga esta configuración, vamos a enviarla. Vamos a decir request. Cuando termine esta petición AJAX, pues vamos a manejarlo a través de una función que recibe datos. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Pues vamos a mostrarlo por pantalla. Entonces vamos a decir la variable temperature. Vamos a crear una variable temperature que almacene estos datos, pero que de estos datos tan solo quiere su temperatura. Y lo mismo vamos a hacer para mostrarlo por pantalla. h1.html. Es decir, desde este h1 vamos a colocarle dentro un texto mucho más legible. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar este h1 por lo mismo por las ECMAScript 6, los backtick, y vamos a enviarle, por ejemplo, la temperatura es, o en inglés, la temperatura en tu posición. Vamos a enviarle entonces la posición y vamos a enviarle data.timezone. La temperatura en tu posición es, y vamos a decirle la temperatura es, y vamos a enviarle aquí temperature, o en realidad sería, digamos, temperature nada más, porque aquí recuerden que esta es la constante o la variable en este caso que estoy utilizando para mostrar los datos aquí. Entonces luego le voy a decir que una vez obtenga eso, pues le voy a poner, digamos, este circulito que simboliza la temperatura. Entonces para hacer eso tan solo le coloco este ampersand, este numeral y un numeral. Y a partir de allí tan solo tengo que enviarle, digamos, el número 176 es para mostrar ese numeral. Y vamos a decirle que lo va a obtener en Fahrenheit, porque en esta API me lo da de esa manera. En todo caso, luego ustedes pueden convertirlo. Por ahora, tan solo lo voy a dejar aquí. Y luego voy a decirle que en la latitud, y de hecho vamos a tratar de ampliarlo, a tratar de ampliar el editor de código para que lo puedan ver completo. En latitud, obviamente este mensaje es demasiado largo, así que luego ustedes lo pueden corregir o acortar. Vamos a decirle que la latitud le vamos a enviar exactamente lo mismo. Vamos a enviarle de los datos que estoy recibiendo. Y de hecho tan solo no necesariamente necesito enviarle los datos, porque recuerden que la latitud y la longitud lo tengo ya desde mucho antes. Entonces yo tan solo puedo enviarle la latitud a partir de los datos que ya he creado de estas variables aquí arriba. Entonces tan solo le digo en latitud and longitud, y exactamente lo mismo, longitud. Vamos a enviarle lo mismo, el dólar, y vamos a decirle longitud. Con esto pues ya tengo todo este dato que se va a reemplazar en el h1. Una vez se reemplace en el h1 tan solo voy a tener que, digamos, esperarlo, porque también puedo tener un error. Entonces le digo de esta petición puedo obtener un error. Entonces si falla vamos a manejar la función y que diga a través de un h1 el mismo texto, pero en este caso tan solo vamos a reemplazarlo por un error en el h1. Y con esto ya hemos acabado. Vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestro localhost 3000, vamos a reiniciarlo. Vamos a obtener la posición, lo tenemos, vamos a enviarla. Me lo está enviando, pero me lo está enviando a través de nuevo de esta query, entonces no lo está leyendo correctamente. Vamos a ver por qué. Me dice event.prevent, me faltó la T, entonces por eso no lo está enviando. Vamos a corregirlo. Bueno, ya lo corregí, lo he guardado. Vamos a reiniciar el servidor. Vamos a ir al localhost 3000. Obtenemos la posición, la enviamos. Error. Muy bien, estoy obteniendo un error. Al menos está enviando los datos, pero no los estoy obteniendo correctamente.
Para reparar este error tenemos que ir a esta parte del index y vamos a quitar este res en recibido, vamos a guardarlo en el archivo y vamos a volver a reiniciar el servidor. Y con esto pues vamos a volver a ejecutar el servidor, es decir, cls, de nuevo el node src app.js. Y si recibimos de nuevo o intentamos de nuevo la petición, tenemos que observar get location, vamos a enviarlo, está cargando y una vez obtiene, pues observen de que lo ha reemplazado por la temperatura de la localización que yo le he dado, es decir, la temperatura en la posición tal es de 59.93 grados Fahrenheit y en la latitud tal y la longitud tal. Es decir, a partir de los datos que yo les he enviado, me ha dado la latitud y la longitud, es decir, me ha dado la temperatura de esa posición. Con esto pues hemos terminado. El ejemplo es bastante simple porque luego lo pueden ir extendiendo ya a partir de aquí. Recuerden de que lo único que hace la API es enviarme una gran cantidad de datos. De hecho, para mostrarle que me envía una gran cantidad de datos, tan solo escribo un log con estos datos que estoy recibiendo. Si yo paro el servidor y lo vuelvo a reiniciar, si yo hago la misma petición a localhost 3000, es decir, obtengo la localización, la posición, envío, observen que en el servidor está todos esos datos que me está enviando esa API. Entonces de esta manera yo puedo ir procesándolos a medida de que yo necesite más información. Pues observen que aquí me está dando la latitud, la longitud, el time zone. De este currently yo tan solo he utilizado esta variable que es de los datos o de, digamos, de la temperatura, pero observen de que me está dando mucha más información de la que yo podría necesitar. Esto es lo que hacen normalmente las APIs, pero al menos por ahora hemos creado una aplicación bastante sencilla que ya luego ustedes pueden ir mejorando a medida de que, digamos, quieren agregarle más funcionalidad. Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda de que si quieres conocer mucho más de desarrollo web y programación, tienes muchos otros vídeos en el canal que puedes visitar a través de la sección de vídeos del canal o la lista de reproducción, en la que vas a encontrar mucho más contenido. Además, también puedes visitar el blog, en el cual vas a poder ver muchos más artículos acerca de desarrollo web y programación. Y por si fuera poco, no olvides de que siempre en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar muchos más recursos de otros cursos que ya he preparado previamente o temas relacionados que te pueden interesar. Y por si fuera poco, al final de este vídeo voy a dejarte algunos vídeos relacionados que te pueden interesar si has acabado este vídeo y quieres conocer un poco más. Con esto dicho, pues esto ha sido todo por este vídeo. Recuerda visitar el Facebook y el Twitter, que lo actualizo mucho, y gracias por ver.